Hola a todos nuevamente, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje con Net Learning Academy y en esta ocasión vamos a tocar un tema que a mi gusto es uno de los más complejos que enfrentan los estudiantes de redes en el nivel inicial y estoy hablando justamente de las listas de control de acceso o ACL. Las listas de control de acceso son una tecnología muy recurrente en las redes actuales, se ocupa mucho y es muy fácil encontrar distintas implementaciones de las listas de control de acceso. Sin embargo, existe también la dificultad de aprender correctamente cómo se escriben las listas de control de acceso, cómo funcionan, cómo se revisan y cómo poder revisar algún problema cuando no tenemos, por ejemplo, tráfico entre dos redes. En esta sesión vamos a tocar el tema de las listas de control de acceso estándar y en una siguiente sesión vamos a revisar las listas de control de acceso extendidas. En la sesión de hoy vamos a ver conceptos generales sobre Access List, cosas que involucran a todos los tipos de Access List. Luego vamos a ver algo que muchas veces se deja fuera de los estudios de listas de acceso y que tal vez, para mi gusto, está ahí una de las grandes dificultades de los alumnos. Entonces, vamos a dedicar unos minutos a revisar cómo se calculan correctamente las denominadas máscaras wildcard, que son un componente fundamental de la lista de acceso. Y finalmente en esta sesión vamos a revisar cómo se escriben las listas de acceso estándar y cómo se configuran en un router. Aclaremos en primer lugar algunos conceptos generales sobre listas de acceso. Y mucha gente piensa que una ACL se utiliza para bloquear o permitir tráfico. Y eso es verdad, pero también se utiliza para muchas otras cosas. De hecho, una lista de acceso no tiene por objetivo principal bloquear o permitir el tráfico. Ese es uno de los distintos usos que uno le da. El objetivo de una lista de acceso es simplemente seleccionar patrones de tráfico o flujos de tráfico según algún criterio específico. Por ejemplo, la dirección IP de origen, la dirección IP de destino, los puertos TCP/UDP, el tipo de tráfico IP, si es ICMP, si es OSPF, si es IPsec, etc. Cuando nosotros identificamos en una red un perfil de tráfico determinado y queremos seleccionar ese tráfico para posteriormente aplicar una acción, ahí necesitamos una lista de acceso, ¿ya? Nosotros, sin embargo, en el transcurso de este curso, de esta sesión, vamos a utilizar las listas de acceso para bloquear o permitir tráfico. Pero otros usos que también se les da a las listas de acceso es, por ejemplo, seleccionar lo que se denomina tráfico interesante para determinar cuál es el tráfico específico que va a pasar por una VPN. También se utilizan las listas de acceso para seleccionar cuáles host en una red utilizarán NAT o cuáles no. ¿Ya? Entonces hay distintos tipos de uso de listas de acceso. Nosotros, como decía, vamos a utilizar netamente las listas de acceso para bloquear o permitir tráfico. En otras palabras, para convertir al router en un mini firewall. También es cierto que existen distintos tipos de listas de acceso. Están las denominadas listas de acceso estándar, listas de acceso extendido, también están las ACL nombradas, que es exactamente lo mismo que las anteriores, pero permiten un número o un nombre para ser identificadas. Tenemos las listas de acceso dinámicas, que a veces se les denomina también lock and key, y la lista de acceso bloquea todo el tráfico y solamente se libera cuando uno inicia una sesión telnet al router, cuando se valida con usuario y contraseña. Es un tipo de access list no muy utilizada, pero si alguien la necesita está ahí. También están las listas de acceso reflexivas que permiten el tráfico de vuelta en un router. Cuando tenemos una lista de acceso que bloquea el tráfico de entrada, por ejemplo, desde internet a nuestra LAN, todo el tráfico, y queremos salir desde nuestra LAN a un servicio, por ejemplo, una página web, el tráfico de vuelta, la respuesta de esa consulta va a estar bloqueado por un access list. Entonces las listas reflexivas lo que hacen es permitir ese tráfico. Pero son listas muy básicas, muy limitadas. También tenemos las listas de acceso basadas en tiempo o Time-Based Access Control List, que permiten
utilizar una access list según un horario específico. Nosotros podemos configurar una lista de acceso extendida o estándar y determinar que se active todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche en horario de oficina y después de eso se desactive, ¿ya? En algunos casos puede ser útil, ahí están disponibles también para ser configuradas. Y ya mencionaba algunas access lists basadas en contexto o más conocidas como CBAC, por sus siglas en inglés, Context Based Access Control o control de acceso basado en contexto, que convierte el router en lo que se denomina un firewall de tipo stateful, como un ASA, por ejemplo, o un PIX. Ya no existen los PIX, pero el ejemplo vale. Lo que hace este tipo de firewall stateful es que guarda un estado con las conexiones. Tiene una tablita que se llama la tabla de estados y va guardando información sobre las sesiones activas en base a números de secuencia, tipos de ACK y otros parámetros para permitir el tráfico de retorno, ¿ya? Es una versión avanzada de las listas de acceso reflexivas. Eso ya es materia de los cursos especialistas de certificaciones en la parte de seguridad, pero nosotros aquí vamos a utilizar y vamos a comprender cómo funcionan principalmente estas dos. Permítanme buscar aquí, solamente quiero habilitar esto, andaba buscando aquí para poder explicarles a ustedes eso y eso. Las que vamos a utilizar son las listas de acceso estándar y las listas de acceso extendidas. En toda red siempre van a existir distintos tipos de dispositivos de networking, donde podemos contar switches, routers, firewalls, modems, concentradores VPNs, proxies y un sinfín de dispositivos. En muchas ocasiones tenemos que contar con distintos tipos de dispositivos en nuestra organización para satisfacer las demandas de los usuarios. Por ejemplo, si un usuario necesita telefonía IP o la infraestructura completa necesita telefonía IP, nuestra red debe estar preparada para ofrecer el servicio de telefonía. Y para eso es indispensable contar con hardware específico que pueda procesar específicamente las señales de voz y pueda convertir a formato digital de manera más optimizada. Y es por eso que existe una gran gama de dispositivos que están orientados a la voz. Lo mismo si nosotros necesitamos, por ejemplo, un sistema de seguridad. Si es que imaginamos que acá tenemos nuestra red, tenemos el usuario y este usuario se tiene que comunicar con un router y este router tiene que salir a internet. La verdad es que el router tiene por objetivo único redireccionar el tráfico, ¿ya? Lo único que hace este router es decir hacia qué interfaz van a llegar los paquetes. Si este usuario está tratando de enviar datos a una red remota, los paquetes van a llegar al router, el router va a mirar su tabla de enrutamiento y va a tomar la decisión de encaminar hacia la red correspondiente o bien hacia internet, ¿ya? Si es que nosotros necesitamos agregar seguridad a nuestra red, es decir, queremos que este usuario sí salga a internet, pero que no ingrese a la red 2 porque puede ser una red con información sensible, entonces necesitamos implementar un firewall, un cortafuegos de red, ¿ya? Y estos cortafuegos de red, que son dispositivos específicos para trabajar con seguridad, donde en el mundo Cisco, por ejemplo, tenemos los Advanced Security Appliance o ASA, ofrecen un montón de características de seguridad específicas de lo que se requiere. Por ejemplo, podemos montar con un firewall perfiles de tráfico basados en direcciones IP, basados en nombre de usuario, basados en una VPN, cosas muy, muy puntuales de seguridad. Estos dispositivos son bastante avanzados y podemos nosotros implementar soluciones bastante complejas en lo que a seguridad se refiere. Pero muchas veces necesitamos hacer cosas simples en un router, como por ejemplo eliminar cierto perfil de tráfico, nada más. El tráfico que va del usuario a la red 2. Queremos simplemente cortarlo. Y a veces no se justifica el hecho de comprar un dispositivo completo como un ASA o un firewall para poder hacer eso. Entonces, existe una gama de routers en Cisco que se conocen como routers de tipo ISR o Integrated Service Routers,
routers de servicio integrado que ahora van en la generación 2, ¿ya? Porque la versión anterior, que era la versión 1800X, ya está totalmente obsoleta y esto dio paso a la versión 1900, 2900 y esa línea. Lo que ustedes ven aquí encima es un dispositivo 1941, que son los switches, perdón, los routers más comunes que se están utilizando hoy en día en las redes LAN porque son de tipo ISR para cosas básicas. Y los otros que son los 2911 y toda la gama de 29 también son ISR. ¿Qué quiere decir que sean routers de servicios integrados? Que si la red necesita una solución de telefonía, estos aparatos vienen con un chip diseñado para ofrecer telefonía IP. Por ejemplo, puede ser este, ya que se llaman procesadores de señales digitales. Si la red necesita conectarse a una VPN, también viene con un acelerador VPN, que es un dispositivo de hardware que va dentro de estas placas que permite que el tráfico de la VPN fluya de manera mucho más rápida, etc. Cuando se necesitan tareas específicas, podemos contar con un dispositivo específico o bien adquirir un router de servicios integrados para nuestra labor. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque cuando nosotros necesitamos convertir a nuestro router en un firewall, podemos tener un router de servicios integrados y no puedo decir que se puede hacer todo lo que hace un firewall, pero muchas de las cosas básicas se pueden importar desde un cortafuegos y ejecutar en un router. Bien, eso se puede hacer. La idea de los routers de servicios integrados entonces es, como su nombre lo dice, integrar distintos servicios que eventualmente necesitarían un cortafuegos o un concentrador VPN o algún dispositivo extra. Bien. Nosotros con este tipo de routers vamos a convertir a nuestro router, que su misión principal es solamente redireccionar tráfico, lo vamos a convertir en un mini firewall para poder filtrar tráfico. Y eso lo vamos a hacer a través de las listas de control de acceso. Las listas de control de acceso, ahí queda mejor. Estas listas de control de acceso lo que hacen es bloquear o permitir el tráfico de acuerdo a distintas políticas. Como les mostraba anteriormente, ahora en una figura un poco más clara, el router, su comportamiento normal es simplemente dirigir tráfico desde una red hacia otra, basándose principalmente en las direcciones IP de origen y destino. Y digo de origen porque también se pueden implementar políticas como Policy-Based Routing o enrutamiento basado en políticas que permitan mirar la dirección de origen de un paquete IP para tomar una decisión de enrutamiento. Pero de manera predeterminada, el router solamente mira la dirección de destino. De todos modos, la labor del router es redireccionar, nada más. Pero cuando necesitamos agregar un poco de seguridad, podemos convertir a nuestro router en un router de tipo stateful a través de las Access Control List, ¿ya? Y eso nos permite a nosotros, de acuerdo a nuestras políticas corporativas, permitir o bloquear el tráfico que necesitemos. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, el router del lado derecho tiene una lista de acceso que prohíbe la comunicación entre la red A y la red C. Y eso es a través de una lista de control de acceso. Los pasos para crear una lista de control de acceso son principalmente tres. En primer lugar, definir el tráfico interesante. ¿Qué es el tráfico interesante? Si tenemos router 1 y router 2, y acá tenemos las distintas redes, ¿cierto? Vamos a suponer que el router 1 tiene distintas conexiones hacia múltiples LAN, múltiples WAN. Cuando la red ya está funcionando, el tráfico funciona, hay conectividad de extremo a extremo, podemos decir nosotros que nuestra política corporativa quiere bloquear el tráfico de la red A la red B, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer
es identificar el tráfico que fluye desde una red A hacia la red B y lo vamos a denominar tráfico interesante. ¿Por qué tráfico interesante? Porque va a cumplir con nuestra política, que va a ser el tráfico desde A a B. El tráfico desde A hacia la red externa, por ejemplo, esta que sea una red externa, no nos importa. ¿Ya? Este tráfico está permitido, por lo tanto no nos interesa ningún tipo de control. Pero sí queremos aplicar un control sobre la conectividad entre A y B. Y eso es lo que se denomina tráfico interesante. Entonces nuestra lista de control de acceso tiene que ser capaz de identificar este tráfico. Lo identifica a través de direcciones IP o de puertos. Una vez que se logró identificar el tráfico interesante, se crea una política de seguridad mediante el comando access list o IP access list. Ya vamos a ver un poco más adelante que ambos comandos son muy similares y en realidad apuntan exactamente a lo mismo. Y una vez que se creó esta política de seguridad con las listas de control de acceso, debemos aplicar esa política en una interfaz, ya sea una interfaz física o una subinterfaz virtual, en modo entrada o en modo salida. ¿Ya? O sea, en primer lugar definimos lo que necesitamos bloquear, no podemos bloquear todo. Luego creamos nuestra lista de acceso de acuerdo a la política de seguridad pertinente y finalmente esa lista de acceso la aplicamos en una interfaz de router, ya sea de entrada o de salida. Esto es concepto general de las listas de acceso. A modo global funcionan así.